Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos, estimada persona que nos está escuchando. Bienvenido a una programación más aquí de la Iglesia del Dios Vivo. Su servidor, Heriberto Elías Jr., pastor aquí en la iglesia local, aquí en Denver, Colorado. Quiero darle la bienvenida a esta nueva transmisión, a esta nueva programación, y le felicito por acompañarnos en este nuevo estudio de estas nuevas enseñanzas que hemos comenzado, que tienen que ver con la liberación de nuestras almas y el por qué nosotros como iglesia, y no nomás ahorita, sino a través de los siglos, no nada más décadas, sino a través de los siglos, hemos vivido un engaño producido por Satanás mismo, por sus huestes malignas, y realmente la iglesia no ha vivido en la libertad que se supone que nosotros debemos de vivir, porque seguimos siendo atacados, porque nuestra mente nos traiciona, nuestros sentimientos, nuestras subidas, nuestras bajadas, parece que sí, parece que no, comenzamos, terminamos, le damos inicio a ciertos proyectos, actividades, aún en nuestra vida personal. Y siempre terminamos fallando. Entonces son cosas que vamos a estar viendo a través de estas enseñanzas, si Dios permite, en las próximas semanas. No sabemos hasta cuándo, entre más busco, más encuentro, es más, la palabra es vasta, pero la cosa es que en esos tiempos lo que más necesitamos es revelación de parte de Dios para nosotros poder desglosar esta palabra bendita, así como nuestro cuerpo digiere la comida que come. También así nuestro espíritu tiene que discernir y digerir esta palabra que Dios ha puesto para nosotros, algo que ha estado desde siempre, pero hemos estado hacia prácticamente ciegos hasta cierto punto en muchas áreas, por eso seguimos batallando en tantas áreas de nuestra vida. Entonces, antes de comenzar el servicio, me gustaría que hiciéramos una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo mientras hago un acomodo aquí con mi pantalla. Deme nomás un segundito y ya estamos listos. Ok, gloria a Dios. Vamos a orar antes de dar comienzo a este estudio que hemos titulado La iglesia en persecución o la iglesia perseguida. La iglesia en persecución, 14 de octubre del 2020. Vamos a orar. En el nombre de Jesucristo, bendecimos tu nombre, Altísimo Rey Dios. Gracias, Padre mío, porque tu presencia siempre está con nosotros, Señor. No nada más nos acompaña como si fueses un amigo, Señor, que camina con nosotros, sino que es más bien, Señor, una intimidad, Señor, la que vives en nosotros, Padre. Por eso, como iglesia, como hijos de Dios, Padre mío, Señor, cuando logramos penetrar, Señor, ese secreto, Señor, de lo que es, Señor, caminar, Señor, juntamente contigo y ser uno en espíritu. Padre, son descubiertos los tesoros, Señor, que tú tienes, Señor Santo, reservados, Señor, para aquellos tus hijos, la llamada iglesia, Padre mío. Señor, pero que tristemente, Padre mío, por ignorancia, Señor Santo, por falta de entendimiento, Señor, no logramos comprender, no logramos, Señor, sumergirnos, Señor Santo, en ese entendimiento para poder aprovechar a lo máximo, Señor, lo que tú tienes, Señor Santo, el poder y la autoridad, Padre, pero más que nada, el amor y la unidad, Señor Santo, que tú tienes reservado para cada uno de aquellos, Señor, que está alineados contigo, Padre. Te pido que nos des gracia, nos des sabiduría, Padre mío. Sé tú, Señor, a través de nosotros, hablando, Señor, a tu pueblo, y nosotros, Señor, estaremos atentos, Señor, a lo que tu Espíritu Santo, Señor, quiere decir a nuestras vidas en este día, en esta tarde, Señor Santo, o a la hora que aquellos que se van a sintonizar puedan ellos acompañarnos, Padre. Habla, Señor, a tu pueblo, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias a todos nuestros hermanos que nos sintonizan. Algunos hemos recibido mensaje de varias partes de México, desde Puerto Rico también y algunos otros países también, latinos aquí en otras ciudades que no son precisamente Denver, Colorado, y a los hermanos de la iglesia local, gracias por su sintonía, pero más que nada por su fidelidad hacia esta obra, a la obra que es de Dios, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes, se los digo entrañablemente, ¿sí? Entonces, quiero comenzar dando unas pequeñas noticias, de aquí locales. Hace algunos 2 días aproximadamente atrás, ahorita estamos a miércoles, 2 días, 3 días aproximadamente,
recibí noticia de algunos hermanos, incluyendo algunos pastores, una familia pastoral y algunos hermanos que parecía que habían estado en un lugar donde se habían, no ellos en particular, pero donde había personas que habían contraído o estaban infectadas por el COVID-19. Entonces, de acuerdo al protocolo del Estado y aún el federal, se requiere que se haga una cuarentena, hermano, una autocuarentena donde se encierren por un cierto tiempo hasta que esperemos que no surjan síntomas, pero si llegan a surgir para que no se contamine más personas. Entonces, en este caso fueron varias familias que estuvieron en ese lugar y y pues no sabemos, yo les pedí que a estos líderes que les pidieran a nuestros hermanos que se hicieran la prueba, por favor, y que si por favor tomaran el tiempo en su casa este fin de semana y no asistieran a la iglesia. Entonces resulta que también otros hermanos también están al momento, sí están infectados. Gracias a Dios no ha sido tan grave como algunos de nosotros que al principio de la pandemia que nos llegó tan fuerte. Algunos de nosotros, incluyendo a las dos familias pastorales de la iglesia del Dios vivo, la familia Elías, en el caso mío, y gracias a Dios nada más yo fui. Mi esposa parece que no, si contrajo algo muy, muy leve. La familia Vázquez, los hermanos Trejo también, también desafortunadamente pasaron. Digo desafortunadamente en cuanto a lo físico, pero en cuanto a lo espiritual, hermano, gracias a Dios, hermano, que hemos pasado estas experiencias porque ha habido un despertar en nosotros. Hemos aprendido a valorar ciertas áreas y a cuidar ciertas áreas que hemos descuidado en nuestras vidas. Por eso a veces la lucha, la prueba, aunque no son agradables al momento para nuestro cuerpo físico ni para nuestra mente, pero al fin, hermano, tiene fruto apacible de justicia, porque Dios está en control de todas las cosas, ¿sí? Entonces, yo estoy al pendiente, hermano. Todos los días vamos a estar al pendiente. Yo les pido que tengan mucha paciencia con nosotros porque vamos a determinar si de aquí al fin de semana, si miramos que es un descontrol o algún desorden, no sé si a lo mejor vamos a tener que cerrar la iglesia nomás por precaución. Por eso hemos insistido tanto en sus mascarillas, por favor. Yo sé que a algunos hermanos no les ha gustado la idea, pero he aquí las consecuencias. Y esperemos, hermanos, que no les vaya a llegar, porque si les llega esta enfermedad, también ustedes se van a dar cuenta que es mejor sujetarnos en vez de quejarnos. Es mejor, hermano, caminar en orden en vez del desorden, ¿sí? Entonces lo hemos dicho y lo estamos haciendo por precaución, por el amor que les tenemos a cada uno de ustedes y porque nosotros ya pasamos esas experiencias. Entonces no es por tener a alguien a fuerzas, ni por estar, por decir, poniéndole la mano en el cuello para asfixiar y a fuerzas, o sea, tener un dominio, un gobierno sobre las personas. No, absolutamente no, esa no es la idea. Es simplemente por precaución y por orden gubernamental. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que nosotros sujetarnos a las leyes terrenales que están a favor nuestro, ¿sí? Entonces, eso es una de las noticias. Otra, hermano, que a nivel mundial y a nivel país, aquí en los Estados Unidos, hermano, está subiendo otra vez los casos del COVID. Acabo de escuchar ahorita acerca de una doctora allá en Texas, en El Paso precisamente, y ella le dice a su padre, que está en otra ciudad ahí mismo en el estado de Texas, que ya otra vez están llenos, hermano. El hospital universitario está lleno de gente que está infectada, puros casos nuevos. Entonces están otra vez, hermano, ya no hayan qué hacer con tanta gente. Entonces, ahorita las noticias están más enfocados en las elecciones, por eso no hemos oído muchas cosas. Otra de las cosas que también quería compartirles, precisamente me acordé por los medios de la comunicación. Allá en Portland, como ustedes se han dado cuenta, en Oregon, allá donde han estado muy fuertes las protestas, hermano, pues créanmelo, todavía están protestando la gente, según en esa protesta civil, pero en realidad, hermano, es una protesta de rebelión. De acuerdo a una persona, testigo, un familiar de nosotros, comparte que está la ciudad completamente destruida, todo lo que es el centro de la ciudad, bueno, todos los edificios federales están totalmente destruidos y la gente sigue en su rebelión. De nuestra parte, yo tuve la dicha y mi esposa, mis hijos, de estar ahí en esa ciudad aproximadamente hace unos 2 años y es pues una ciudad, hermano, pintoresca, una ciudad con arquitectura que es sin igual, cada ciudad tiene lo suyo y es una ciudad bonita, ¿sí? Y no me imagino ni siquiera cómo está ahorita la condición.
Entonces, esto nos indica, hermano, que no podemos bajar la guardia. Por eso el apóstol Pablo dice que seamos sobrios y que velemos. Entonces, este es el problema que tenemos nosotros los seres humanos, principalmente la iglesia del Señor, hermano. Hay tanto desorden en nuestras vidas que fácilmente dejamos, hermano, somos pasalones. Por eso no nos alineamos, batallamos en nuestro alinear con Dios, porque cuando ya están las cosas bien, literalmente le aflojamos, como quien dice, le quitamos el pie al acelerador. Nada que ver con aquel joven o aquella mujer, aquel hombre que nos entregamos al Señor, hermano, y que andábamos en fuego. Sí, porque para todo era Jesucristo en todo momento, pero ¿qué pasa con el tiempo? Vamos menguando y menguando, vamos aflojándole un poco, aún hasta los frenos empezamos a poner. Y esto nos indica, hermano, que estos tiempos que estamos viviendo no es nada tiene que ver con nuestro pasado. Estoy hablando de un pasado de apenas hace algunos meses, hace un poquito más de un medio año desde que comenzó todo esto. Entonces, tenemos que entender, nuestras vidas no van a ser igual. Y aprovecho para decir, todo reglamento que hemos puesto en la iglesia tiene propósito, hermano. Es para ayudar, para ordenar al pueblo de Dios, porque somos, en la mayoría, muy desordenados en todo el sentido de la palabra, ¿sí? En nuestras vidas. Entonces el Señor requiere un estandarte alto para así nosotros sobresalir sobre todas las naciones, para que las gentes, hermano, ellos digan, ellos son diferentes, ellos son distintos. El pueblo de Dios, hermano, debe ser distinto. Y voy a aprovechar para comenzar esta enseñanza ahí en Oseas capítulo 4, versículo 1 en adelante, y vamos a leer una porción, un versículo en particular que es bien, pero bien conocido, hermano, en el ambiente cristiano, pero lamentablemente lo hemos utilizado. Ahorita les voy a dar la explicación, no para nosotros, sino prácticamente para apuntar, para señalar al pueblo de Israel, aquel pueblo, la nación que físicamente es el pueblo de Dios. Sí, pero vamos a ver cómo en el sentido espiritual esto nos aplica a nosotros también. Entonces, como les dije, vamos a continuar la serie de temas que estamos tomando, pero antes de seguir adelante con el tema, bueno, esto es parte del tema, pero quería enfatizar este versículo porque lo he mencionado y lo hemos mencionado y se ha mencionado mucho en las redes, hermano, y muchos pastores hemos hablado acerca de este versículo, pero quiero que le demos una repasada, pero aún en el contexto, en base a lo que estamos viviendo ahorita en ese momento y a dónde es el Señor que nos quiere llevar en este futuro próximo, ¿sí? Y hay de nosotros si no prestamos atención, y benditos aquellos, hermanos, que toman esta palabra como consejo y hacen algo, hermano, para que Dios empiece a obrar poderosamente en sus vidas, ¿sí? Quiero que vayamos ahí en Oseas capítulo 4, versículo 1. Oseas capítulo 4, versículo 1. El subtítulo de esta porción en particular, cargos del Señor contra Israel. Pero en general, el título de este tema, la iglesia en persecución. Ahorita nos vamos a meter en más detalles. Oseas capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. Y entonces cuando se menciona estas frases, así que el pueblo de Israel, la iglesia en general, hermano, el pueblo de Dios, siempre enfocamos en que es nada más que le está hablando al pueblo de Israel. Pero, hermano, es que el pueblo de Israel era la representación, hermano, de todo el mundo en general. A ellos se les encargaron estas leyes, a ellos se les encargó, hermano, aún el evangelio para que fuese esparcido, o sea, para beneficio a todo el mundo. Entonces, todo lo que tiene que ver con Israel, hermano, tiene que ver con nosotros también, con todo hijo de Dios, toda hija de Dios y en general con el mundo entero, ¿sí? Porque somos creación, somos hechura de Él, somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces dice la Escritura, sigue diciendo, el Señor ha presentado cargos en tu contra. Y aquí, haciendo una pausa, Él ha presentado cargos en tu contra. Hermano, estamos hablando de una corte. Entonces estamos hablando de leyes, estamos hablando de corte, aquí tiene que ver con jueces, y aquí tiene que ver con acusados, aquí tiene que ver con abogados, ¿sí? Entonces quiero que tengamos esa mentalidad para poder nosotros entender esta escritura. El Señor ha presentado cargos en contra, diciendo, y qué tremendo, el rey ahora está, o como quien dice el juez, está trayendo los cargos en contra de su pueblo, ¿sí? En contra de aquel que está presentado delante de él al momento, a quien que está siendo acusado. Y la acusación es esta. Dice, no hay fidelidad.
Imagínense el juez o el rey, ya no nomás un rey terrenal, sino el rey del universo, diciéndole a su pueblo, no hay fidelidad. O sea, no eres fiel, eres infiel. Ni bondad, la bondad, hermano, es ser bueno, es sacar de lo bueno, del buen tesoro del corazón del hombre, sacar cosas buenas. Y dice, ya no hay bondad. Y luego pienso que es el peor de todas estas acusaciones. Ni conocimiento de Dios en tu tierra, o prácticamente me has abandonado, o prácticamente, hermano, todo lo que tiene que ver con leyes y con sistema judicial y todo lo que tiene que ver con lo que rige la vida del hombre, hermano, tiene que ver con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la constitución, hermano, del pueblo de Dios, es la constitución del universo mismo, así como hay constituciones nacionales en todo país, que de ahí se derriba toda otra ley, hermano, para traer una estabilidad social, ¿sí? Para que haya paz en la tierra o paz en las naciones individuales. Dice, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Interesantemente, hermanos, si miramos en sentido espiritual, cuando está hablando del pueblo de Israel, todo ser humano, todos los hijos de Dios, hermanos, somos compuestos literalmente de polvo, somos tierra. Entonces dice, cuando dice no hay conocimiento de Dios ni siquiera en tu tierra, hermano, cuando habla de tierra, está hablando de nuestros hermanos, está hablando aún de nuestra mente, nuestra mentalidad, que ni siquiera la ley de Dios, hermano, ya no tiene prácticamente ninguna validez, o hemos invalidado la ley de Dios como seres humanos o como hijos que fuimos tomados de la tierra, de acuerdo a Génesis capítulo 1 y 2. Y luego dice enseguida, versículo 2, haces votos, o sea, sigue la acusación o los cargos, haces votos o haces promesas y los rompes. Y es que este es el problema, hermano. Se nos olvida que Dios sabe todas las cosas, ¿sí? Pero muy interesante, ¿contra quién con quién hacían los votos, hermano? Puede ser contra los hijos o juntamente con el hijo de Dios, te prometo que voy a hacer tal y tal cosa. Pero al romper ese voto, al romper esa promesa, ¿sabe contra quién estamos transgrediendo, quebrando esas leyes, hermano? Es contra Dios mismo. Porque si nosotros somos hijos de Dios, hermano, Él toma muy en serio. Por eso en el día del juicio, en el día de la separación de las cabras y de las borregas, de acuerdo a Mateo capítulo 25, hermano, Él cuando le demanda a los que que se están presentando delante de Él, dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui a la cárcel, fuiste y me visitaste. Entonces el Señor, hermano, presenta esto delante de esta persona que está hablándole a los justos, y el justo, a este hombre justo, quien representa a todos los justos, le dirá en aquel día, Señor, pero ¿cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? Entonces el Señor le responde, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a uno de estos de mis hijos, me lo hiciste a mí. Entonces el Señor lo toma muy personal, hermano. Cuando pecamos en contra de nuestro consiervo, en cuanto de nuestro hermano, es un pecado directamente en contra del rostro del Dios eterno mismo. Por eso lo toma muy personal Él. ¿Sí? Es como nosotros cuando a nuestros hijos, hermanos, son atacados, son heridos, o de alguna forma alguien les hace algo, hermano, nosotros lo tomamos muy personal. Por eso sale la furia de nosotros para ir en defensa de nuestros pequeños. ¿Sí me entiende? Entonces dice, haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio tanto en lo físico como en lo espiritual. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro, hermano, porque aún el apóstol Juan habla acerca del otro ser homicida en contra de nuestros propios hermanos, por la forma que los tratamos, aún como hablamos en contra de ellos, hasta matarles el espíritu prácticamente, matarles el alma. Por eso, versículo 3, la tierra está de luto y todos desfallecen. Qué tremenda esta palabra. ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene que ver, hermano, el resultado de mi pecado, de mi transgresión, para que la tierra también esté de luto? Y aquí, hermano, la tierra está hablando del globo terráqueo físico, de planet Earth itself. La tierra está de luto y todos desfallecen, hermano. Todos los que rodeamos y estamos ahí, ahorita vamos a ver por qué también aún los mismos animales, hermano, están sufriendo cuando nosotros vivimos esa vida descuidada. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar
desaparecen. ¿Qué está pasando ahorita, hermano? ¿Por qué hay tantas leyes de conservación para conservar los animales y la naturaleza? Aún los árboles, los pobres árboles, hermano, también tienen que ser protegidos de las garras, hermano, de la codicia, de la malicia del hombre que quiere hacer más dinero, que sea la razón por la cual sea, pero estamos destruyendo nuestra propia tierra. Y digo nuestra propia tierra, esos son los temas a los cuales estamos a punto de nosotros comenzar. Cuando vamos a hablar, hermano, acerca del dominio que Dios nos ha dado a nosotros, a los hombres, aquí sobre la tierra. Cuando hablo de hombres y mujeres, más que eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. Pero aquí, hermano, sin duda dice hasta los animales salvajes y las aves de los cielos, hermano, porque también tenemos que conservar la vida de estos animales, de estas aves. ¿Por qué? Por el desorden que hay. Prácticamente estamos en una escena, lo que está explicando así, aquí el Espíritu Santo a través de Oseas, es que el hombre está siendo juzgado, hermano, por causa del desorden que hay en su vida. Y ese desorden no nomás está en su vida personal o en su casa que lo rodea, sino que lo lleva por fuera, hermano, y todos somos afectados. Ahora imagínese juntar 7 billones de personas, hermano, injustas. Imagínese el desorden que hay a nivel tierra. Y luego dice, versículo 4, no señales a otro para echarle la culpa. Aquí, hermano, está haciendo una demanda. No puedes culpar a nadie. Cuando dice a nadie, hermano, quiere decir ni siquiera a tus padres, ni a tu madre, porque podemos echar la culpa. No, es que mi mamá, es que mi papá. No, es que el maestro, es que esta persona me hizo así, esta persona me hizo así. Aquí está diciendo el Señor, no culpes o no señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, dice, es contra ustedes. Hermano, está hablando a nivel personal. Por eso en el día del juicio nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo, para que nosotros recibamos el pago por lo que nosotros hicimos por medio de este cuerpo, ¿sí? Este cuerpo incluye, hermano, la mentalidad, o sea, las decisiones que yo tomé que fueron con malicia, que dañaron a otras personas, que por mi pecado, hermano, quizás hasta la vida de alguien físicamente le quité. ¿Sí? Entonces, mi queja, sacerdotes, qué interesante estos sacerdotes, hermano. Está hablando ahí al pueblo de Israel, a los que han sido llamados sacerdotes de la tribu de Leví. Pero hoy en día, hermano, esos sacerdotes, nosotros somos llamados reyes, nosotros somos llamados sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya no se necesita un sacerdote, hermano, para intervenir o interceder por nosotros, sino que nosotros mismos, por el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, dice la Escritura, que el velo se rompió en dos, hermano, dándonos acceso al cielo mismo para poder entrar a la presencia de Dios nosotros mismos, sin necesidad de sacerdote. Ahora los sacerdotes somos llamados nosotros, aun cuando nosotros llevamos el mensaje, hermano, ahora nosotros nos constituimos esos sacerdotes para la gente que no conoce a Dios, ¿sí? Entonces dice el versículo 5, así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche y destruiré a su madre Israel. Aquí, ¿a quién van a tropezar en plena luz del día? Los sacerdotes. Hermano, ya no se necesita la oscuridad o la falta de la vista para tropezar. Y aquí cuando habla en el sentido espiritual, hermano, aun cuando venga la gloria de Dios, hermano, porque cuando Cristo se presentó aquí en la tierra, hermano, aún el pueblo de Israel, hermano, no vieron. Estaban ciegos a la visitación de Dios que hizo aquí a la tierra. Era una ignorancia completa por el endurecimiento de sus corazones. Y luego dice, así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes, aún dice durante la noche. Esto de la noche, hermano, es cuando hay ignorancia, cuando la mente está entenebrecida por causa de las tinieblas que gobiernan, hermano, el mundo donde nosotros vivimos. Que en vez de nosotros acercarnos más a la luz, preferimos mejor deslizarnos, irnos y meternos y nosotros prostituirnos y formar parte de ese reino de las tinieblas. Y no es nada menos, hermano, que en nuestro estilo de vida en base a la forma en que se piensa aquí en la tierra, hermano, cuando hay desenfreno y cuando no hay conocimiento y no hay temor de Dios, ¿sí? Entonces sigue diciendo, destruiré a su madre Israel. Está hablando a nivel nación. Aquí tiene que ver, hermano, a cualquier nación, hermano, de sacerdotes donde hay hijos de Dios. Esta es la recompensa, hermano,
aún los profetas van a hablar falsamente, porque hermano, la luz y las tinieblas no se mezclan, no se pueden entremezclar la una con la otra. Por eso cuando aún el profeta, hermano, vive deslizado, el profeta, hermano, no vive en temor de Dios y no vive bajo la iluminación del Espíritu Santo, no vive en verdad, hermano, la profecía que va a soltar va a ser falsa. Por eso erramos, soltamos palabra y después estamos pensando ¿por qué no se cumplió la palabra? Y eso que me dicen profeta, y aún tengo el título de profeta, es porque andas en tinieblas, varón de Dios, mujer de Dios, profeta de Dios. No podemos mezclar lo santo y con lo oculto, el mundo del oculto, del ocultismo, hermano, aquello que se hace en las tinieblas. No podemos pecar, hermano, y presentarnos delante de Dios como si nada hubiera sucedido, o que al cabo Dios me perdona. No es así tan fácil, hermano. El estandarte de Dios, hermano, demanda una santidad, hermano, a un nivel, a un estandarte, a la medida del varón perfecto. Entonces, se requiere de mi parte, hermano. ¿Sabe cómo la voy a llegar? Lo estoy dando a pronunciar como que es algo inalcanzable. Pero ¿sabe quién tiene una mente? ¿Quién tiene un corazón, hermano? Que camina en la verdad, que camina en la justicia, donde no hay odio y todo es amor. Hermano, los corazones de los niños. Esto lo voy a seguir repitiendo vez tras vez tras vez. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo vivimos nuestras vidas? ¿Cómo nos conducimos delante de nuestro prójimo en cuanto a nuestros sentimientos, en cuanto a lo que produce nuestro ser, hermano? Tenemos que, hermano, presentarnos como si Cristo mismo estuviera aquí en la tierra, hermano, con un corazón de niño, manso y humilde de corazón, ¿sí? Entonces sigue diciendo, 6. Y este es el versículo clave. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. ¿Que Dios no debe de defender a su pueblo? Dios está obligado, hermano. Por eso siempre nos está llamando la atención, por eso nada nos sale bien. Porque es la disciplina de Dios sobre nuestra vida y es la paga de nuestro pecado, de nuestro desorden. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recoger. Entonces, no podemos quejarnos, hermano, porque Dios parece que ya no oigo su voz, porque está ausente de mi vida. ¿Por qué? Porque mi pueblo está siendo destruido porque no le conoce, hermano. Lo único que ha requerido, hermano, el Señor es una relación. Cuando hablamos de niños, alguien tener un corazón de niño, hermano, ¿qué es lo que todo niño desea y anhela más que cualquier cosa? Podemos decir, hermano, a los niños les gustan los juguetes, les gustan los deportes, hermano, aunque no hubiera juguetes, no hubiera pelotas para jugar deportes o lo que le pudiera gustar a un niño, hermano. Lo que necesita un niño, hermano, que no le puede fallar a un niño, no le puede faltar, es el amor de un padre, es el amor de una madre. Con que le diéramos el tiempo a nuestros hijos, eso es suficiente, hermano. Nuestros hijos se van a acordar más que las cosas, y esto está comprobado, se han hecho estudios, más que lo que le podemos comprar, por más grande, por más caro que sea, hermano, aquello que le compremos nosotros, aquel regalo, hermano, siempre son, hermano, las experiencias que pasan con mamá y con papá. Eso es lo que nosotros, agarre la recolección usted, ¿cuáles son los momentos más lindos de su niñez? Lo que se acuerde, son las experiencias, no son las cosas, ¿sí? Entonces dice el versículo 6, está siendo destruido porque no me conoce. No me conoce, hermano, es porque no hay intimidad. No hay una unicidad, hermano, con Dios, mi vida con Dios. O sea, hay una separación, yo quiero hacer lo mío y el Señor siempre anda atrás de mí. ¿Sí? Porque Él sabe la bendición que es, hermano, vivir bajo el amparo de su presencia. Y luego dice enseguida, así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, hermano. El negarse a conocer es que hay conciencia, pero conscientemente, hermano, o nos hacemos o simplemente endurecemos nuestro corazón, porque es que siempre lo que yo hago, hermano, es más placentero. Yo hablaba con alguien hace poco y le decía, hermano, el pecado es placentero. Trae complacencia al momento, pero el triste, hermano, triste es lo que está escrito, que la paga de ese pecado es el que me produce la muerte. Por eso, hermano, me siento horrible. Por eso me siento sucio.
No nada más una persona, hermano, que está pervertida ya su mente puede llegar al altar o puede llegar delante de la presencia del Señor como si nada hizo, como si que todo está bien. No, hermano, no, hermana. Tenemos que ser honestos, sinceros, tenemos que examinar nuestra vida todos los días, no comparándolos con el otro, no comparándonos con el hermano, con la hermana, ni con el pastor. Cada uno de nosotros va a compadecer ante el tribunal de Cristo, ¿sí? La palabra de Dios es nuestro estandarte, aún el Espíritu mismo, porque a veces Dios nos habla cosas que no hemos encontrado en la palabra. Es esa palabra rema que va a venir esa indicación en ese momento, en ese instante, ¿sí? Y luego dice, así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Eso está fuerte. Yo me niego a reconocerlos, hermano. Podemos traer el título aún de pastor, de evangelista, traer de apóstol, hermano. No importa el ministerio quíntuple y cualquier otro ministerio que usted le quiera agregar. Se hace nulo mi servicio al Señor cuando yo ando y yo opero bajo el amparo de las tinieblas, ¿sí? Encubierto, hermano, de tinieblas, mi mente, mi corazón. Porque en vez de yo, hermano, vivir en justicia en base a la palabra del Señor, en base a su voluntad, prefiero mejor andar, hermano, allá divagando, andar allá perdido, hermano, y yo supuestamente en placer y en todo tipo de pecado. No funciona así. La luz y las tinieblas, vuelvo a repetir, no se mezclan. Y luego dice, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron la ley de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. ¿Por qué andarán nuestros hijos como andan, hermano? Porque si nosotros no somos sumisos y no nos sujetamos, ¿qué podemos esperar de nuestros hijos si somos los mejores maestros para ellos? Nosotros, hermanos, somos los mejores maestros. Se dice que somos los pastores, somos los sacerdotes en la casa. Tal así como el sacerdote, hermano, tal como el pastor, hermano, así es el pueblo, así es el rebaño. No nada más a nivel iglesia, sino ese pequeño rebaño que está en su casa. ¿Es creíble su testimonio? ¿Es creíble mi testimonio delante de mi esposa? ¿Delante de su esposa o de su esposo? ¿Es creíble su testimonio? ¿Es creíble mi testimonio delante de mis hijos, nuestros hijos, delante de todos los que nos rodean, hermano, de los vecinos, de los compañeros de trabajo? Ellos más que nada van a saber, hermanos, si sí o quiénes somos, o somos o no somos. Sí, porque nuestro testimonio está enfrente de nosotros. Sí. Y luego dice enseguida, me quiero apresurar, hermano, porque quiero entrar a la otra parte para seguir adelante. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Esto está pesado. Este mismo versículo en la versión 60, la mayoría de nosotros lo conocemos más en esta versión. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabe qué imagen se me viene aquí? Se me viene un hombre, hermano, porque estamos hablando de leyes, ¿verdad? Acuérdate al principio en el versículo 1 de Oseas 4:1, el Señor ha presentado cargos en tu contra. Entonces estamos en una corte. Hágase de cuenta una corte, hermano, un hombre o una mujer delante del juez. Y dice, mi pueblo fue destruido. O sea, ya por el momento que estamos en la corte, hermano, ya es demasiado tarde. Ya cometimos los actos detestables que ya cometimos, ya cometimos los errores, ya prácticamente ya fuimos encarcelados, ahora estamos siendo enjuiciados. Y estoy hablando del juicio aquí en la tierra, no el juicio eterno, porque ese, bueno, está peor, pero no me voy a meter en detalles. Porque le faltó conocimiento. Fue porque no conocíamos, hermano. Que no conocíamos en el camino el rumbo que deberíamos nosotros seguir, deberíamos de caminar. Sí sabíamos, pero preferimos ignorar. Y tristemente el pueblo de Dios, hermano, preferimos ignorar
tanto las indicaciones pastorales de líderes, y eso lo llevamos también fuera de la iglesia, no nos sujetamos, los que somos rebeldes, ni siquiera a nuestros patrones, a nuestros supervisores, hermano, no nos sujetamos a nadie, aun cuando nos para el policía, hermano, ahí estamos argumentando. Qué bueno que nos llevaran a la cárcel a ver si así aprendiésemos a quedarnos callados mejor, ¿sí? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Haga de cuenta un hombre que está delante del juez. Por cuanto desechaste el conocimiento, ¿de dónde venía ese conocimiento? Es de Dios y es de su ley, hermano. Es el andar y caminar en verdad. Yo te echaré del sacerdocio. Ese sacerdocio, otra vez, hermano, te voy a quitar de ese sacerdocio, de esa responsabilidad que te di en tu casa. Prácticamente, por los errores que cometiste, da cuenta que el rey le está diciendo a este hombre, a esta mujer, ¿sabes qué? Este es el veredicto, esta es la sentencia, vas a la prisión por 20, 30, 50 años por el resto de tu vida, por cadena perpetua. ¿Qué pasará por la mente de estos hombres, de estas mujeres? Aquellos que tienen hijos, aquellos que tienen esposas, esposos, aquellos que lo pierden todo porque prefirieron andar en el desorden en vez de sujetarse a Dios. Porque olvidaste la ley de tu Dios. Y eso fue, hermano, eso fue. También yo me olvidaré de tus hijos. Igual, hermano. Antes de que diga Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Es el hombre y esta mujer. Es el siervo de Dios diciendo, antes de cometer los errores que vamos a cometer, diciendo, prácticamente no me importan mis hijos. No me importan mis hijas. Prefiero mejor yo andar como yo ando. Eso, hermano, ya es una mente, ya es un endurecimiento tal. La verdad, yo no sé ni siquiera cómo describirlo. Es una piedra, es una mente, es mala, macabra. Una mente destructora. Que solamente, hermano, espíritus inmundos pueden estar operando detrás de la escena. O más bien, dentro de este hombre, dentro de esta mujer. Pero muy interesantemente, aquí, hermano, no está hablándole el Señor a la gente que no conoce a Dios. Aquí le está hablando a su pueblo. ¿Querrá decir eso? Que hay espíritus que están operando dentro de mí, aunque yo ya sea bautizado, aunque yo ya haya pasado por un proceso de nuevo nacimiento, quizá. Hermano, si miramos en Juan capítulo 3, el Señor, cuando le empieza a lavar los pies a los discípulos, cuando Él les explica que la razón por la cual Él les está limpiando los pies es porque se empolvan nuestros pies. Entonces, prácticamente, al vivir en esta tierra, hermano, al salirnos de nuestra casa, a salir de nuestro mundo, hermano, podemos decir hasta cierto punto, quizá puede ser uno de fantasía, donde yo vivo o digo vivir una santidad y más bien una vida religiosa. Al momento yo salir de aquí de mi casa, abrir la puerta, salir de mi casa, estoy expuesto a todo tipo de pecado. La decisión está en mí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer y cómo voy a manejar estas cosas? ¿Sí? Todos comenzamos fuertes. Todos comenzamos fuertes cuando entregamos nuestra vida al Señor. Pero unos a las cuantas horas, otros a los cuantos días, otros a las semanas, a los meses, a los cuantos años, hermano. Ya nos estamos asfixiando porque ya no podemos más el pecado y estamos como estábamos tan impuestos en la vida del pasado. Bueno, nos es fácil volver a tomar cualquier cosa haya sido nuestra debilidad y al hacerla nuestra otra vez. ¿Sí? Y para ello, hermano, es muy interesante lo que aquí está diciendo esta escritura. Déjenme terminar, versículo 7. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí, hermano, aunque se aumenten los hermanos en la iglesia. De todas maneras, hermano, porque tienen la gente, aún la gente nueva, muy buenos maestros. Entonces tenemos que cuidarnos, ¿sí? Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Versículo 8. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y esto quiere decir, hermano, que entre más pecado es igual a más sacrificios. Y esto es igual a más carne para ellos. O sea, esto es lo que sucedía en el tiempo de la ley. Cuando el pueblo de Israel, hermano, cada individuo llevaba un animal para ser sacrificado, una porción de la carne de ese animal sacrificado se le daba a los sacerdotes, ¿sí? Entonces, usen su imaginación. Fíjense cómo pensaban en su malicia estos sacerdotes.
Dice, entre más peque la gente, más van a venir a traer sus sacrificios porque se sienten mal por haber pecado. Pero por haber pecado y sentirse más mal, van a traer más sacrificio. Entre más sacrificios, más animales hay más carne para nosotros. Y qué curioso que esto se oye, huele como a carnales que somos en la iglesia. Y aquí cuando hablamos aún del liderazgo, hermano, de una iglesia, que entre más gente venga, que quizá a lo mejor hasta más ofrendas va a haber. A lo mejor hasta más diezmos va a haber. Y eso, hermano, es triste. Cuando uno como hijo de Dios, como líder, como pastor, hermano, sea el llamado que esté sobre usted, hermano, lo que nos debe de importar, no nada más número uno, sino sobre todo, es el bienestar de la gente. El cuidar de la gente, el velar por la gente, el estar orando por la gente, el aconsejar a la gente, porque ahorita vamos a entrar a esta porción ahorita, de ahí 2 de Samuel 15, donde en la antigüedad, hermano, el rey era el juez también, el que hacía juicio en base a la palabra de Dios, cuando el pueblo venía y presentaba ciertos casos, ¿sí? Pero fíjese cómo sigue diciendo, Oseas 9, 4:9. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace, hermano. ¿Sabe por qué? Porque somos buenos para imitar. Y luego, por sus perversas acciones. Dice, así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor. Prácticamente, hermano, es caminar la vida, así como el pueblo de Israel en el desierto, que la verdad no iban a ningún lado. ¿Sabe qué estaba esperando el Señor? Que todos ellos murieran para que la generación nueva fuera introducido a la tierra prometida. Wow, qué triste, es como decir, wow, qué pérdida de vida. Y así muchos nosotros en las iglesias, hermano, así vivimos a la aventura. Sentimos que no vamos a ningún rumbo, no tenemos ni siquiera dirección a dónde vamos. Imagínense llegar a los 60, 70, 80 años, nos llega la muerte de repente. Y luego, ¿y ahora qué? ¿Qué hiciste para el Señor? ¿Qué hicimos para el Señor? Más nos sentimos vacíos, nos sentimos como que nos vamos sin nada. ¿Y qué vamos a presentar al Señor? Así nos sentimos, ¿sí me entiende? Pero ese no es el plan de Dios. Y luego dice, el 10, comerán pero seguirán con hambre. Hermano, porque esto es lo que produce, hermano, no podemos llenar aquel deseo de nuestra carne, con todas las cosas que nosotros, ya no nomás es un alimento literal, estar comiendo o bebiendo, sino que es mental, alimentarnos del pecado, hermano. Va a venir, va a haber ese hueco dentro de nuestro corazón. Por eso, imagínense, hermano, por eso el pueblo no puede elevar sus manos cuando está cantando, cuando está adorando, porque andamos mal, nos sentimos mal. Y vamos a ver, hermano, que todo esto conlleva consecuencias pero muy profundas, muy difíciles y consecuencias, hermano, que lo que hacemos es atraer el mundo de las tinieblas para que nos se fija aquí atrás de mí cómo se mira todo oscuro. O sea, a propósito es para que resplandezca más la luz. Pero si usted puede utilizar aquello así como un ejemplo, simplemente al yo, por decir, sacar mi mano y hacerla más a la oscuridad, hermano, más me voy hundiendo. Va a llegar al punto donde prácticamente yo ya me voy a parecer a esas tinieblas por completo, ¿sí? Pero esas tinieblas, hermano, tienen un propósito. Esas tinieblas lo que hacen es como en la astronomía, con los científicos que se ponen a estudiar las estrellas. Han encontrado lo que le encuentran un hoyo negro o un black hole, donde se dice que ni la luz penetra. O sea, todo lo que entra ahí, hermano, prácticamente como si estuviera desaparecido. ¿Sí? Entonces, eso nos da la ilustración de que cómo funciona en el mundo espiritual. O sea, nos perdemos. Entre más nosotros participamos del reino de las tinieblas, prácticamente la luz ya no resplandece en nosotros, así como la luz está resplandeciendo así en mi mano. ¿Sí me entienden? Entre más me alejo y me acerco más a las tinieblas, se oscurece mi vida. ¿Sí? Mi alma está en tinieblas, mi espíritu, no se diga, prácticamente apagado. Y quiero que miremos ahora. Esto lo que voy a leer mientras búsqueme 2 de Samuel capítulo 15, es algo que nosotros tocamos este domingo, en el servicio este domingo. Quiero dar un poquito más de detalle en esto. Voy a hacer
lo más breve, voy a ser breve en esto, ¿sí? Ya usted va a tener que leer por sí mismo para poder mirar más detalles de esta escritura, pero está bien, pero bien interesante. Y en base a esto, hermano, quiero que traigamos esta idea, este pequeño escrito que hice, es una oración nada más. En vez de ser perseguidos por el COVID-19 y por huestes malignas, debemos resistir, elevando nuestras defensas y comenzar la estrategia de ahora ir a la ofensa, o sea, ir hacia adelante, ya no retroceder. ¿Por qué? Porque al momento de yo mirar esta historia, se me vino la palabra, hermano, persecución, o sea, la persecución de la iglesia. Lo que vamos a leer es tipo y figura de una iglesia perseguida, que el reino de las tinieblas, hermano, siempre nos anda persiguiendo a cada individuo, a todos estos sacerdotes, a estos hombres de Dios de quien acabamos de describir aquí en Oseas, o que Dios describe en Oseas. Y fíjese la definición de persecución. Es la acción de perseguir a una persona o a un animal que huye con intención de alcanzarlo. Se me vino a la mente, me parece que es Salmo 40, nuestro hermano Manny, Pastor Manny, él compartió esta escritura. Hace de este miércoles, hoy son 2 semanas, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Y él describía algo que es muy interesante, hermano. Como ese siervo, uno puede decir, es el que andaba por el desierto, pues tiene sed porque andaba en un desierto, pero da, hermano, a entender, el salmista lo que está escribiendo, es un siervo o un venado, hermano, que acaba de ser perseguido, hermano, por un depredador, ya sea por un león, por un, no sé, algún otro gato salvaje, alguna fiera salvaje, pero qué tipo y figura, hermano, cuando hablamos en el sentido espiritual, es el reino de las tinieblas que nos sigue y ahí nomás anda detrás de nosotros, hermano, con sus garras el enemigo literalmente queriendo para atraparnos y devorarnos. Sí. Ese siervo, así se sentía David cuando él está describiendo en ese salmo, me siento perseguido. Por eso dice persecución, acción de perseguir a una persona o a un animal que huye con intención de alcanzarlo. Por eso dije, en vez de ser perseguidos por el COVID-19 y por huestes malignas, debemos resistir, o sea, poner nuestra defensa y elevando nuestras defensas y comenzar, hermano, la estrategia de ofensa, o sea, tenemos que seguir adelante. Pero hoy lo que vamos a empezar a estudiar, hermano, son esas estrategias. Porque si no hay estrategia, no hay plan y vamos a seguir en el mismo. Si no hay plan, si no hay un rumbo a lo que le estamos nosotros tirando, a donde nos estamos dirigiendo, nosotros no vamos a encontrar, no vamos a saber a dónde vamos ni siquiera. Quiero que leamos ahí en 2 Samuel capítulo 15 así rápidamente. Dice la escritura. Después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él, o sea, pagados. Él les pagó, ¿sí? 2. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara. O sea, está hablando aquí del rey David, hermano, que temprano se levantaba y la gente venía a la puerta de la ciudad y hacía una línea, así como Moisés. ¿Se acuerda cuando Jetro le dijo acerca de que, sabes que te vas a deshacer, te vas a morir? Es un gentío, mejor levanta a líderes, jueces, que ellos te ayuden, porque si no, tú no te vas a dar abasto con tanta gente, con tanto juicio que tienes que hacer. Porque les explicaba el domingo, hermano, a los reyes se les requería, hermano, que ellos conociesen la ley de Dios, se les era requerido que ellos escribiesen la ley de Dios para que no se les olvidara. Y en base a la ley de Dios, haz de cuenta, la constitución divina es como ellos juzgaban a la gente. ¿Sí me entiendes? Depende del caso que cada quien traería. Y dice, cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. O sea, Absalón, hermano, es un hijo biológico de David, pero él en ese momento, él traía un plan, hermano, traía un plan.
para él quedarse con el reinado y literalmente, hermano, si fuera necesario, aún destruir a su padre David. O sea, ya detrás de ello, hermano, ya son huestes malignas, hermano, para querer destruir a tu propio padre. ¿Sí? Ya no es una persona que está pensando, ya no camina con sus 5 sentidos intactos, ¿sí? Ya es una, por decir hasta una, ya es ser endemoniado, como nosotros conocemos, pero vamos a ver esos detalles. Versículo 3. Entonces Absalón le decía a estas personas: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche, como quien dice: yo estoy aquí a la disposición cuando usted guste. Sí, pero lo único que estaba haciendo, hermano, es tratar de ganarse así a la gente. ¿Sabe qué hace el enemigo, hermano? A los hijos de Dios, a los siervos de Dios, siempre es hablarles, es susurrarle al oído. ¿Qué le hizo a Eva? Con que Dios os ha dicho. Hermano, es lo mismo y lo mismo, pero ¿sabe qué, hermano? El pueblo de Dios, ¿por qué no capta esa obra del enemigo? Por falta de entendimiento, porque no conocemos la estrategia del enemigo y cómo nos llega sutilmente, hermano, para querer destruirnos, porque el enemigo, hermano, no nos va a agarrar a nosotros a zarandearnos. Él trabaja con un cáncer interno que es llamado la murmuración y el pensamiento maligno, negativo, al punto que nosotros mismos nos autodestruimos, nosotros mismos destruimos a nuestro prójimo. Así es como trabaja Satanás, hermano, es la estrategia de Satanás, pero es con la labia, con su forma de hablar, con su forma de manipular las cosas, ¿sí? Usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Fíjese, no sabiendo ni conociendo ni siquiera el caso, hermano, ya le está diciendo: oye, lo tuyo está a tu favor. Como que dice: tú vas a ganar el caso. Hermano, ¿quién no quiere oír eso cuando va a ir a la corte delante del rey? Que me den a mí la razón. Todo mundo. Entonces se los estaba echando a la bolsa, como quien dice. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Porque esta gente lo único que dice, pues no, nomás con que me escuchen, ¿sí me entiendes? Y el rey con que esté dando, no, tú eres libre, sabes que tú tienes la razón y paz, caso cerrado. Hermano, cualquiera diría: no, pues esto a mí me gusta. Pero si somos hombres y mujeres justos, sabemos que no es cualquier cosa que nos dicen, hermano, que tiene razón. A veces nosotros venimos y sabemos que estamos mal, porque la misma escritura nos enseña, hermano, la misma conciencia nos dice. Y hay esa inquietud dentro de nosotros. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Nos hacemos como que ignoramos aquello que nos está molestando. ¿Sí me entiende? ¿Cómo ha caminado la iglesia del Señor Jesucristo desde que fue establecida? Allá, hermano, desde el siglo I, desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió. ¿Se acuerdan de un hombre llamado Ananías, una mujer llamada Zafira? Hombres de Dios, hombre de Dios, mujer de Dios, una pareja, hermano, ejemplar, gente de dinero. Pero ¿qué quisieron hacer? ¿Qué quisieron hacer ellos? ¿Qué quisieron? Estamos hablando, hermano, en la iglesia primitiva, cuando todo estaba fresco. Quisieron ellos, hermano, mentir, o más bien mintieron. Sustrajeron o quitaron del precio de una propiedad que habían vendido y fueron y la presentaron delante de los apóstoles. Pero el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tanto a Ananías como a Zafira, fueron descubiertos. ¿Sabes qué? ¿Para qué le mientes al Espíritu Santo? Pero ¿sabe qué hemos ignorado nosotros como iglesia, hermano? Y hablo iglesia a través de los siglos, desde ese siglo I hasta ahorita el siglo XXI. Hermano, nos hacemos como que no sabemos, como que ignoramos las cosas. Pero bien sabemos dentro de nosotros, hermano, que cuando estamos cerrados. ¿Sí? Entonces aquí, el 4. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Hermano, otra vez manipulando a la gente, porque traía un plan para ganarle a esta gente que era fiel, servidora de David, su padre, pero él trastornarle su mente para que lo empezaran a mirar, porque tenía un plan, ¿sí? Entonces, el versículo 5, dije que interesante, cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía, o sea, Absalón. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Hermano,
para ganarse el corazón de esta gente. Híjole, está tremendo. Pero ¿sabe qué? No voy a seguir leyendo porque el tiempo, hermano, está bien interesante, pero sí está larga esta historia. Entonces voy a llegar a los puntos, a los puntos mayores. Entonces, quiero que miremos aquí los protagonistas. Es el rey David, rey y juez. Autoridad es la potestad, hermano. Y luego, como era un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, era un hombre, hermano, que traía el peso de gloria, la misma presencia de Dios lo guiaba. ¿Sí me entienden? Entonces miremos el poder y la autoridad. De repente llega, hermano, el maligno, representado por Absalón, ¿sí? O más bien Absalón representando al maligno, o sea, al diablo y a Satanás y a todos sus demonios, que es en la forma que ellos trabajan, que manipulan las cosas. Entonces fíjese lo que sucede, hermano, enseguida. Voy a brincarme hasta el versículo, voy a leer el versículo 10. Pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno del carnero, decía el mensaje, deben decir, Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. O sea, fue la señal de que ya había venido la coronación de este nuevo supuesto rey, impostor. Versículo 11. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones, hermano, porque todo estaba siendo a escondidas. Mientras Absalón, versículo 12, ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Aitofiel, uno de los consejeros de David, y que vivía en Gilo. En poco tiempo muchos se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Aquí empieza el levantamiento de Absalón. Y fíjese esto bien tremendo, bien importante. Con esto vamos, para ahí ya vamos a ir cerrando, hermano, pero esto es lo culminante de esta historia. Versículo 13. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David, todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en tu contra. Y el 14, dice, entonces, hermano, fíjese, entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde, dijo David a sus hombres. Y luego les grita, hermano, apresúrense. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Y luego 15, estamos con usted, respondieron sus consejeros, haga lo que mejor le perezca. Y aquí enseguida yo escribí este subtópico. David, quien representa a la iglesia, pierde su identidad de rey y juez. Dejó que sus sentimientos le ganaran. Fíjese qué tremendo está esto, hermano. Lo vuelvo a repetir. David, quien representa a la iglesia, pierde su identidad de rey y juez. Dejó que sus sentimientos le ganaran, hermano, aún al punto de desechar lo que Dios había depositado en él. Y fíjese, le voy a apresurar un poco. Entonces me brinco ahora a 2 de Samuel, capítulo 16. Entonces aquí vemos ya hay a David, hermano. Esto pasaron 4 años después de que Absalón empezó a tratar de ganarse, hermano. Duró 4 años ganándose el corazón del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, ya aquí en el 2 de Samuel 16, ya David ya va huyendo juntamente, hermano, con su gente, ¿sí? Fíjese, versículo 5. Mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simeí, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Qué tremendo, hermano. Le explicamos el domingo cómo se venía de la familia de Saúl. Era una familia maldecida. Hermano, los demonios son una familia. Cuando hablo de familia, hermano, porque son un conjunto, son un grupo, un conjunto de millares, hermano, de seres maldecidos por Dios mismo. Por eso ellos fueron arrojados, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, del cielo, hermano, y fueron arrojados aquí al infierno, aquí a la tierra. ¿Sí? Y de cómo salieron del infierno, ese es otro tema, obviamente no se los voy a explicar. Pero bueno, dice, maldiciéndoles, era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Versículo 6, les arrojó piedras, fíjese, al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban, hermano. ¿Sabe qué imagen se me viene? Dentro de una congregación, hermano, tenemos al pastor quien está encargado, hermano, a la familia pastoral encargados de manejar, de ser los gerentes de una congregación.
A los oficiales del rey son aquellos, hermanos, que están al lado o al lado del rey o al lado de la familia pastoral para llevar, hermano, el pueblo hacia adelante, hermano. Y luego dice a los guerreros valientes que lo rodean. Es ese conjunto de hombres y mujeres, hermano, que rodean a esta familia pastoral. ¿Sí me entiende? Es pura gente que es sujeta, que es sumisa, hermano, está dispuesta a la orden del rey. Y luego el versículo 7 dice, vete de aquí, asesino y sinvergüenza. ¿Qué es la acusación que el diablo siempre va en contra de los hermanos? ¿Por qué asesinos? ¿Y por qué sinvergüenzas? Asesinos sin duda, hermano, porque las palabras que salen de nuestros labios y las acciones que hacemos en contra de nuestro prójimo, hermano, matamos. Algunos, por eso alguna gente, hermano, ya no quiere, no porque está enojado con Dios o porque tiene sentimiento en contra de Dios, sino porque otra persona ahí en la iglesia, dentro de la congregación, hermano, le hizo o destruyó prácticamente su vida. Y ellos, hermano, en su desánimo, su desesperación, donde ya no pueden más, salen huyendo. Sí. Asesinos y sinvergüenza. ¿Por qué sinvergüenza, hermano? Porque de acuerdo a lo que leemos ahorita del sacerdocio, a veces operamos así, ya ni vergüenza tenemos, aún de la vida en que nosotros vivimos. Pero la acusación viene de Satanás en contra de nosotros, aún de nuestro pasado. Sinvergüenza, tú eras esto, tú eras el otro, mira, le hiciste así, le hiciste así. Y el pueblo de Dios, por su ignorancia, ¿sabe qué hacemos, hermano? Nomás nos estamos enanando más, agachando. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque oímos esa voz acusadora, hermano, que nos está oprimiendo, que es un peso sobre nosotros, y ya no empezamos a creer a esa voz. Y ya después no podemos ni funcionar, y más si somos líderes ahí en esa congregación, hasta pastores en esa congregación, porque no hemos aprendido, hermano, a levantarnos en armas, hermano, y con la misma escritura saber combatir en contra de estas acusaciones. Hermano, el pueblo de Dios, cuando falla o lo que le ha faltado esa sabiduría, hermano, la sabiduría me enseña, la palabra de Dios me enseña que no tengo ni que levantar mis puños, con simplemente sujetarme y vivir en santidad, vivir, hermano, en pureza de corazón, de espíritu, vivir bajo el amparo de la verdad, que ésta sea mi guardia, mi retaguardia, o sea, que el Espíritu de Dios sea quien invada mi ser y yo vivo de acuerdo a Él. Yo sin levantar ni siquiera un solo dedo, ni una sola uña, hermano. Huyen las tinieblas, hermano, porque la luz ha invadido y esa es mi vestimenta, es la luz misma, es la presencia de Dios misma. O sea, no tengo ni por qué sudar siquiera, porque la guerra es del Señor, la batalla es del Señor. Y mi pregunta es, ¿por qué David estaba huyendo entonces? ¿Que no conocía a Dios? ¿Que no conocía, hermano, la ley de Dios, que estaba todo a su favor? Y mire, ya no voy a leer, porque es mucho para meterme más. Esto es lo que sucede. Se lo voy a parafrasear, ya me quedan unos cuantos minutos nada más. Lo que sucede es esto, hermano, que David, en vez de levantarse, imagínense, aquel que mató al gigante, hermano, no va a poder con su propio hijo en cuanto a los trancazos, en cuanto al reino, hermano, en cuanto al reino. Es más, este sí se lo voy a leer. Dice, en el versículo 9, segunda Samuel 16:9, cuando le empiezan a insultar y a arrojarle aún con piedras, hermano, literales, tirándole no más a David, sino a todos, a sus comandantes y aquellos que estaban, aquellos guerreros valientes. Uno de ellos dice, ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia, déjenme ir y cortarle la cabeza. La pregunta es más, mire lo que contesta David. No, dijo el rey, ¿quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo, hermano? ¿En serio? ¿Cuándo Dios va a maldecir a sus hijos? ¿Sabe qué le faltó a David, hermano? ¿O sabe qué es lo que le ganó? Su sentimiento. Y sabe que muchos pastores, nosotros conducimos a nuestras congregaciones en base a sentimientos. Y es uno de los errores más grandes que cometemos, y yo se lo digo por la experiencia misma. Por no dañar, por no quedar mal con nadie, hermano. Por decir, es que voy a bendecir al pueblo. Dios, en su momento va a tratar con el hermano. Usamos mucho la palabra, los diminutivos, el hermanito, la hermanita. Fuera con eso, hermano. No somos cualquier persona.
No somos cualquiera. Lo que hacemos, el error que cometemos nosotros en nuestras congregaciones es este. En este caso, David, hermano, era el padre de Absalón. Entonces, el sentimiento le ganó. Y en vez de ponerle frente, ¿sabes qué, mijo? ¿Qué estás haciendo? No, simplemente dejó que Absalón hiciera de las suyas. Pero era esa mentalidad macabra. Esa era esa mentalidad, hermano, que ya estaba dañada. Era un corazón ya enfocado, ya era el reino de las tinieblas que había sobretomado la vida de Absalón. Y el rey David, hermano, por sus sentimientos, no le hagas nada, no les diga nada, prefirió mejor huir con todos sus valientes. Y la pregunta es esta: si así es como nos hemos conducido hasta ahorita nosotros los pastores y los líderes, ¿por qué estará la condición de nuestras iglesias como están? ¿Por qué no les hemos enseñado justicia y verdad y el así dice Dios? ¿Sabe qué hemos usado como escudo? Sí, es el perdón, hermano, es el amor. Pero sabe que cuando viene, se brinca la barda del enemigo, también somos llamados a guardar nuestra casa. No permitir, hermano, que la discordia envenene y que los malos pensamientos de alguien se produzcan en palabras que van a dañar a otro, hermano. Pero ¿sabes qué hacemos? Al nombre del amor, a nombre de la tolerancia, porque Cristo es amor, Dios es amor. Pero también cuando dice la escritura que Dios es fuego consumidor, perdón, está hablando de juicio, hermano. Está hablando de juicio, querida persona. ¿Qué es lo que debería de hacer? No vamos a entrar ahorita, hermano, pero en esos errores después vienen los mismos servidores de David a hacerle saber, ¿sabes qué? Porque vino una guerra, eventualmente fue destruida Absalón. Y no les voy a decir qué le pasó, mejor ustedes lo van a leer para dejarlo para después, para la próxima enseñanza. Le voy a decir lo que Dios está haciendo ahorita con su iglesia. Esto del COVID-19. Qué casualidad, hermano, que se están cerrando las iglesias. Y ahorita estoy viendo que probablemente vamos a tener que cerrar si esto se aumenta. Si esto se aumenta, es probable que vamos a tener que cerrar. Y otras iglesias, yo me di cuenta hace poco de una iglesia también, y una de las iglesias de un pastor que conocemos también, aquí en Denver, aquí en el área. Y tiene bastantes miembros también, hermano. Pues cayó enfermo el pastor y cayó enfermo bastantes, varios de los congregantes. Entonces, esto es real. ¿Sabe qué está haciendo esta pandemia, hermano? ¿Qué vamos a hacer sin la iglesia? O sin el edificio, o sin ir al templo. Nos vamos a morir, nos vamos a dejar ser derrotados. ¿O estará Dios hablándole a su pueblo? ¿Sí? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Salvador? ¿Dónde está tu Redentor? ¿Dónde está tu Sanador? El problema de la iglesia, hermano, es que hemos visto al hombre como nuestro Salvador, como nuestro hermano. Nosotros los pastores nada más somos los que cuidamos el rebaño. Sí, vamos a dar consejo, vamos a dar alimento, que es la interpretación de la palabra de Dios, pero está mal impuesto el pueblo de Dios, hermano, a siempre poner la mirada. Por eso siempre están llamando, texteando, hermano, necesito esto, ayúdeme esto, venga y esto. Y hermano, cuando usted tiene un poder dentro de usted, hermano, para ahuyentar a los demonios, para sacar fuera demonios, hermano, también, transformar las vidas de hombres, de mujeres, pero siempre, no, voy a llevar al alba, voy a llevar a mi primo, a mi tío, a mi hermano, a mi compañero de trabajo a la iglesia para que oiga el mensaje. Hermano, el mensaje usted ya se lo está dando con su vida, ahora usted suéltele esa palabra de liberación, ¿sí? Esto, hermano, que hizo David, ya con esto termino, estaba errado. Y es la condición de la iglesia, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal de Jesucristo, hasta este día. Son pocos los pastores que han entendido, hermano, el significado, hermano, de lo que es ser rey y ser juez. Y esto no estoy hablando de alguien que va a ir cortando cabezas, no, sin dejar el amor y la misericordia. Estamos hablando de un balance, donde ya no vamos a permitir la murmuración. Cuando nos damos cuenta, porque no nos vamos a dar cuenta de todo, hermano, pero Dios cuando Él da a luz las cosas, no. Ahora es de, hermano, vamos a sentarnos, necesitamos hablar. ¿Sabe qué? Vamos a ponernos a cuenta. Ahí estamos siendo jueces.
¿sí? Pero el enemigo no va a descansar, igual que Absalón, va a mandar a otros que van a querer destruir, derrocar, pero ahora como estos Davides, hermano, pero ahora con conocimiento. Ya no vamos a ser aquel pueblo que es destruido por falta de conocimiento. Ahora con conocimiento, yo tengo que enfrentar a aquel líder. Yo tengo que enfrentar a aquella persona, hermano, que está haciendo que quiera hacer un desorden. ¿Sí? Ya es donde salen las uñas, hermano, pero de león de la tribu de Judá. ¿Sí me entiende? Entonces, todo esto lo vamos a ir aprendiendo, vamos a ir desarrollando estos temas, hermano. Vamos a entender, porque a David le faltó, hermano, entender que había perdido su identidad. Vamos a ver quiénes somos nosotros en el Señor, para nosotros estar firmes y pararnos firmes, para que el enemigo, hermano, ya no va a poder contra nosotros, contra la iglesia del Señor. ¿Sí me entiende? Vamos a empoderarnos en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Y vamos a dejar que la misma escritura, que Dios mismo a través de su palabra nos guíe y nos enseñe, hermano, que ya no somos cachorros, que ya nos está creciendo, hermano, ese pelo de león, porque estamos a punto de entrar a la guerra, ¿sí? A una guerra espiritual. Y el Señor Jesucristo, Él es el que nos va a guiar y nos va a dar la victoria en esa batalla. Altísimo Rey Dios, gracias, Padre, por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que están sintonizados en este momento, en esta hora y aún un poquito después, Padre. Yo te pido, Señor Santo, que las pocas palabras que pudimos hablar en este momento, Padre, tú las hagas multiplicar, así como una semilla, Señor, que se deposita en la tierra. Porque se quiere sacar fruto, es obvio que necesita un crecimiento, un desarrollo. Tu palabra, de acuerdo a Lucas capítulo 21, Señor, es esa semilla, Señor, que fue depositada en nuestro corazón, Padre. Señor, lo que necesitamos, lo que queremos, Señor, ver en nosotros es que haya un crecimiento con esta pequeña semilla que depositamos en esta tarde o en este día, Padre. Que sea esto el principio de lo que tú vas a hacer con cada uno de tus hijos, Padre, que en este momento, Señor, están escuchando esta transmisión, Padre mío, para que tú sigas obrando y tratando. Tú eres el labrador, Señor. Nosotros somos simplemente los pámpanos, Padre mío. Tú eres quien vas a cuidar, Señor Santo, de este rebaño, Padre mío. Vas a cuidar esta vid para que en su momento dé su fruto, Señor, a cual asiento por uno, Padre mío. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo te pido, Señor, que tú quites, Señor, toda distracción, Señor, de sus mentes, Padre. Que tú traigas revelación, Señor, a sus espíritus, para que cuando ellos se metan, indaguen, Señor, esta palabra, venga conocimiento, entendimiento nuevo. Porque esto que leímos del capítulo 15, 16, todavía el 17, 18, 19 en adelante, Padre, aún anteriormente, Señor, hay tanta información, Padre, pero es muy poco el tiempo para nosotros, Señor, desarrollar todo este tema, Padre. Por eso te pido que tú traiga revelación, espíritu de revelación, Señor, sea sobre tus hijos, Padre, para que con aquella información que venga revelada, Señor, a nuestro ser, ahora aprendamos nosotros a caminar con pasos determinantes, con pasos firmes, Padre, que ya no más se diga de nosotros que perecimos porque nos faltó sabiduría, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, tu iglesia ha sido empoderada, Padre. El que ha causado, Señor Santo, este desorden, Padre mío, ha sido, Señor, el diablo mismo junto con sus huestes. Ahora en el nombre de Jesucristo, Señor, tú nos vas enseñando, Padre mío, cómo parar esa obra, Señor Santo, que es una obra, Señor, de ignorancia, Señor, que ha aprisionado la mente de tus hijos, Padre. Pues desde este momento en adelante, Señor Santo, se ha pronunciado palabra de que ya no más, Señor, caminaremos sin ignorancia, Padre, sino que con la luz, Señor, de tu palabra, Señor, ahora nosotros tomaremos, Señor, la postura, ahora entenderemos las estrategias del enemigo para ya no salir huyendo, para no ser perseguidos, Padre, sino al contrario, para voltear los papeles, ahora nosotros ir, Señor Santo, al rescate de aquellas almas que están aprisionadas, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, empodera a tu iglesia, Padre, y sin duda que los estás haciendo por causa de los tiempos que estamos viviendo, Padre. En el nombre de Jesucristo, empodera a tus siervos, a los pastores, Señor Santo, de las congregaciones, Padre mío, porque la guerra es real, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque tu presencia está con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios los guarde. Seguimos adelante en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga.